gusto en saludarlos. Soy Marcelo Castro, periodista de Diario Concepción, uno de los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción, y con miras a la elección del próximo domingo 21 de noviembre, quisimos conversar con los candidatos y candidatas al Senado por la circunscripción número 10 de la región del Biobío. Y esta jornada nos acompaña el diputado del Partido Socialista y postulante por la lista del nuevo Pacto Social, Gastón Saavedra Chandía, que le damos la bienvenida mediante el Zoom. Diputado, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Muy bien, Marcelo, un gusto poder compartir con usted y con ustedes las impresiones que uno tiene producto de el andar en la política, pero al mismo tiempo los desafíos del presente para abordar el futuro de mejor manera. Gastón, una pregunta que cae de cajón es, ¿por qué ir al Senado de inmediato? Siendo que usted lleva recién un periodo como diputado y podría haber ido por dos reelecciones más y postular en 8 años más al Senado, haciendo ya una carrera en el Parlamento. Mira, yo no he sido nunca persona que se eterniza en los cargos. Creo que hay que ir, si estaba el momento de disputar legítima y legalmente y fraternalmente un espacio para ser candidato a senador, yo lo iba a hacer, producto de todo el trayecto que tengo. O sea, acá no hay ningún requisito previo como para ser candidato a senador, sino que demostrar la voluntad, pero al mismo tiempo el conocimiento, la expertise que uno va logrando en el tiempo para ser un aporte a la República. Lo segundo, que tiene que ver con lo que se da hoy día. Hoy día está la democracia regional y estamos en cierne en eso. Y hoy el senador va a ser elegido en representación de toda la región, más allá que sea integrante de un poder del Estado y por tanto tenga el carácter nacional, pero la representación va a ser regional y al mismo tiempo, por tanto, hay un vínculo coherente con esta democracia regional que tiene una autoridad elegida por primera vez por todos los habitantes que pertenecemos al territorio de la región del Biobío. Entonces, el espacio de contribuir también al desarrollo de la región y segundo, hacer parte de un poder del Estado que va a adecuar lo que emane de la Constitución a los diferentes aspectos legales que el país tiene, la verdad es que me sedujo y por eso me presenté candidato a senador. ¿Y qué lo motivó a dar este salto de la Cámara Baja a la Cámara Alta, pensando en que, por ejemplo, aquí los temas son más complejos en el análisis del debate, porque y también va a salir de una zona de confort en la que usted está actualmente? No, porque uno va adquiriendo la experiencia, la expertise en el análisis legal y tiene que tener una metodología, tiene que tener una forma de abordar todo lo que son los desafíos legislativos. Uno no puede de buenas a primeras tener opiniones, tiene que ser mucho más ponderado, mucho más mesurado y tiene que ser más estudioso respecto de lo que está planteándose. Y a partir de eso entonces tomar decisiones y posturas. Es cierto, uno tiene que escuchar a la ciudadanía, pero también tiene que tener el trabajo exhaustivo de poder recabar información, de procesar esa información y por tanto de elaborar una posición. Diputado, pasemos a los temas de fondo. Vamos al tema regionalización. Usted lo mencionó, la democracia regional. Actualmente en el Senado está estancada la ley de financiamiento, de descentralización financiera, y la elección de senadores va a estar cruzada por el financiamiento, por la ley de presupuesto, por el debate parlamentario de la ley de presupuesto. La región obtuvo este año, hay una proposición de 94,1 mil millones de pesos. Primero, ¿cómo ve usted ese monto? Mira, en la conversación previa que tuvimos con el señor gobernador Rodrigo Díaz, él planteaba el aumento de un 30%, lo que eso se contrasta con es lo que se ha logrado, que bordeará el 5 y algo por ciento, 5,6%, y no alcanza, por lo tanto, a la aspiración que tenía legítimamente la región. Pero se da además en un marco restrictivo desde el punto de vista presupuestario, producto de en el escenario donde se discute el presupuesto de la nación, porque hay una ley marco que es el presupuesto de la nación, y de ahí, por lo tanto, se distribuyen a las diferentes partidas. Una de ellas son los gobiernos regionales.
Entonces, es tremendamente necesario avanzar en lo que usted me pregunta, cómo se logra hacer ley de la República, esta otra ley que hace mucho, mucho tiempo, mucho antes que se llegara a la elección de los gobernadores regionales, todo lo que tiene que ver con la descentralización fiscal, para que haya recursos, además de otras normativas que tienen que ver con facultades que requieren los gobernadores para ir consolidando e ir haciendo mucho más cierta su función y por lo tanto se vaya palpando que este paso que dimos de descentralización política, administrativa, vaya teniendo entonces condescendencia con las aspiraciones, las esperanzas y los sueños de los habitantes de la región del Biobío. Usted quiere llegar al Senado y en el Senado está la ley de descentralización financiera, como yo mencionaba anteriormente, estancada, porque a juicio de los senadores esa ley no satisface los anhelos de los senadores, de los gobernadores, perdón. ¿Usted cree que es Claro. bueno que las leyes queden entrampadas y no No, se llegue porque a una negociación, a un punto de acuerdo? ¿O esto es no, netamente una desidia del gobierno por no querer llegar a un acuerdo? no, por supuesto que no es bueno que las leyes estén estancadas, no solo esa, hay otras más, pero el que los procesos se detengan no es bueno para el país, porque no se avanza, porque tú no vas modernizando la administración interior del Estado, no vas dotando a las regiones que tanto necesitan, por lo tanto, de facultades y recursos, para que la gestión que se haga sea efectivamente en función del progreso y el bienestar de los habitantes de las regiones, donde estamos los más en el país. Entonces, la expresión de la voluntad política descentralizadora pero a cabalidad plena por parte de quién es el que encabeza el gobierno central, la verdad es que tiene que expresarse en estos procesos, no poniéndole el freno de mano a los procesos legislativos, todo lo contrario, dándole cauce, dándole forma, abriéndose por lo tanto a la búsqueda de acuerdos para que las regiones puedan vivir y puedan tener por lo tanto recursos disponibles en buena medida, ¿cierto?, para poder llevar a cabo las tareas que demandan los respectivos territorios. ¿Qué va a potenciar usted desde el Senado en materia de descentralización si es que llega a ser electo? Mira, primero hay que revisar todo lo que es el proceso, el estado del arte en el momento que lleguemos. No, no se olvide que uno resulta elegido, si así quiere la ciudadanía, el 21 de noviembre, pero se asume a contar del 11 de marzo. Entonces, puede pasar cualquier cosa de aquí a final del periodo y hay que analizar el estado del arte de este proceso legislativo. Y evidentemente lo que falte respecto de la descentralización fiscal es clave en esto. Las normativas que tienen que resolverse, por ejemplo, en materia medioambiental, a mi entender, tiene que ser el gobernador regional el que preside el Comité Regional de Evaluación Ambiental, todo lo que tiene que ver con las relaciones con delegado presidencial. Yo en este minuto no estoy de acuerdo con que hayan dos cabezas en las regiones porque esa dualidad de poderes diluye, por lo tanto, la gestión pública en beneficio de la ciudadanía y la región. Entonces hay que revisar ese proceso porque, a mi entender, no consolida una democracia regional que es la que todos queremos para que el país entonces se fortalezca respecto de su gestión pública para llegar a los rincones más apartados y a los rincones que están más postergados, como son, si uno cuando visita la provincia de Arauco se da cuenta que estamos en una situación muy compleja en donde tenemos concentrados mayores avances en el sector urbano, o vas al distrito 21 y también te encuentras con una ruralidad muy postergada. Entonces, hay situaciones que exigen más celeridad en este proceso de descentralización para, reitero, el fortalecimiento de los gobiernos regionales a partir de mayores recursos, mayores potestades y otro detalle no menor, tenemos que tener los municipios, los 33 y los 345 del país tienen que pasar de administración a gobiernos locales. Creo que ese es un salto cualitativo que es coherente, es contribuyente a un proceso de consolidación de la descentralización y regionalización del país. ¿Usted cree que la región del Biobío sacó lecciones tras la decisión con Ñuble, pensando en que Ñuble también criticaba el tema del centralismo regional? Yo creo que sí, que tiene que ser, todo es un aprendizaje y vamos a ver cómo se desenvuelve el gobierno regional que es incipiente aún, pero creo que hay una gran lección respecto de lo que ocurrió, porque esa fragmentación todavía está por verse cuánto le ayuda a Ñuble y cuánto le ayuda a la región del Biobío. ¿Pero le ha Pero, ayudado a la región del Biobío o no? pero claramente el desmembramiento no ayuda mucho a mi entender, porque la debilita desde el punto de vista
del poder, si usted quiere, o de la cantidad de habitantes que usted representa. Ya representa menos. Entonces, el peso, la densidad poblacional, la densidad territorial, los kilómetros cuadrados que usted tiene, evidentemente a la hora de la evaluación de proyectos tienen un problema. Y eso, evidentemente, creo que debilitó, pero hay un problema identitario y un problema también de querer ser, que hay que escucharlo, y la región de Ñuble tiene una oportunidad gigantesca de poder llevarse a cabo un proceso de centralización y de administración local que puede resultar interesante por el espacio en que se concentra y se puede llevar a cabo una gestión pública mucho más conducente al progreso. Y nuestra región, por lo tanto, tiene que tomar lecciones de esto y tomar nota que hoy día los 33 municipios que componen la región y el territorio del Biobío deben ser, por lo tanto, escuchados y debe establecerse un consejo de carácter regional. No estoy hablando de los GORES, sino que un consejo regional en donde estén convocados los 33 alcaldes y con ellos entonces ir avanzando en planes, programas y el desarrollo y evaluación de estos para el beneficio de las diferentes comunidades que componen el territorio de la región del Biobío. Pero eso no es la asociación de alcaldes que ya existe. No, porque estoy hablando de la institución gobierno regional. Es Ah, la o sea, asociación. una agrupación con el gobierno. No, no es una agrupación, es una asociación que, para que nos entendamos, no estoy creando una nueva, sino que un método de funcionamiento mucho más apropiado, mucho más de carácter metropolitano que la asociación, que es legítimo que exista, que tiene un rol más político, pero esta tiene un rol de gestión, que es lo que el gobernador regional tiene que dedicarse, y por lo tanto con ello ir construyendo una estrategia de desarrollo regional que sea identitaria de los 33 territorios que componen esta región. O sea, ¿a qué hora escuchamos, por ejemplo? Y a qué hora se comparte, por lo tanto, opinión entre el alcalde, el alcalde de Alto Biobío, por ejemplo, con, no sé, el alcalde de Hualpén. ¿A qué hora? ¿Ya? ¿A qué hora entonces somos capaces de entender y sincerar cuáles son las aspiraciones? Hay proyectos de carácter regional que pueden resultar muy importantes, sobre todo en materia de logística. Este viejo sueño del proyecto de Pichachén, ¿cierto? Con la internacionalización de la región del Biobío, la conexión con Argentina, pero que usted llegaría con la carga, ¿cierto? Y después podría perfectamente el tren ser otro elemento, ¿cierto? Que llegue a Laja y de Laja se conecta con los puertos de la región del Biobío y usted genera todo una columna vertebral de transferencia de carga en donde varias comunas en un proyecto que es de, reitero, carácter regional, pero transnacional, pueden verse beneficiados. Proyectos como eso. Todo el tema energético, en fin, el tema del agua. Hay una serie de proyectos que son identitarios y que además no son solo de una comuna, sino que son de múltiples comunas que usted podría llevar a cabo con estos acuerdos que podrían lograrse a partir de esta participación democrática de alcaldes y gobierno regional. Gastón, lo quiero llevar a otro tema, en uno en el que usted igual ha estado participando en su calidad de miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, incluso de la que fue presidente el año 2018, que tiene que ver con el tema de pensiones. No vamos a ahondar en el tema de los retiros, pero sí vamos a ir al tema de fondo. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? En el Senado está estancada la reforma de pensiones y los expertos han criticado de que los retiros no han sido buenos. Usted ha votado a favor de los cuatro. ¿Qué sensación le deja a usted esto? Lo que pasa es que el tema de fondo es el que usted me plantea. El país tiene que tener seguridad social y no la tiene. Primero porque tenemos una constitución que no establece derechos para las personas. Entonces la expectativa que tenemos es que la nueva constitución establezca un Estado social y democrático de derechos, donde uno de ellos sea la seguridad social. ¿Ya? Y por lo tanto, prácticamente por la fuerza de los hechos, por la fuerza de la constitución, usted está obligado a que ese derecho se implemente a través de una ley. Y para eso entonces es que este proyecto que está estancado durante mucho tiempo, en donde yo te digo, la insistencia del presidente de la República de los 6 puntos que están concordados, adicionales a los 10 que ya están vía las cuentas individuales, que administraría este ente público que se crearía, él insiste en que 2 puntos vayan a las cuentas individuales. Entonces ahí tenemos el desacuerdo, porque el grueso de la población que nos dice no queremos más AFP, y si no queremos más AFP nosotros no podemos legislar una ley que vaya a contrapelo de lo que la ciudadanía demanda y de lo que además ha sido una realidad, el fracaso de un sistema de ahorro individual que no da buenas pensiones. Nosotros queremos tener un sistema que nos asegure solidaridad, reparto y buenas pensiones.
Entonces, con un fondo que lo administre este ente público en términos autónomos y que le permita que esa torta que se va a crear pueda seguir creciendo y pueda, por lo tanto, tener la rentabilidad suficiente como para siempre asegurar que van a haber fondos para pagar las pensiones y no pase lo que ocurre en otros países. Pero los retiros son buenos o son malos, ya van 4. Bueno, todos sabemos cuáles son que si usted me lleva al plano técnico, evidentemente no hay discusión del punto. El tema está en que esto ha tenido efectos en la comunidad en un momento muy especial en donde porque teníamos principios de focalización para la destinación de recursos públicos. Acuérdense que costó un mundo para poder transgredir ese principio de hiperfocalización y solo restringirlo a máximo el 60% de la población que está en el registro social de hogares. Y esto se extendió para universalizar estos beneficios, pero ahí estuvo lo tardío de esto. Entonces generó otros problemas en la clase media y en aquellos chilenos y chilenas que no tenían esta cobertura desde el Estado para poder apoyarlos con recursos. Y ahí entonces que surgió el primer retiro, el segundo retiro, porque no hubo capacidad, ¿cierto?, desde el Estado y no se quiso entender que una renta básica universal era el instrumento socioeconómico capaz de sostener a aquellas familias que la estaban pasando mal y que no tenían acceso al IFE u otro instrumento que pudiera haberse creado. Entonces, como no estuvo nunca eso, los 10% resultaron ser una política efectiva para ir paliando las situaciones complejas que viven las familias. Yo en los recorridos que hago, créanme por favor, yo converso con la ciudadanía, a mí no me cuentan, voy, converso, y uno ve además in situ lo que está pasando con la ciudadanía. Le voy a contar una cosa. Estuve la semana pasada ahí en Hualpén, en la población Patricio Elwey, y la pregunta es justamente, ¿va a apoyar el 10%? Y dije, bueno, pero ¿para qué lo quieren? ¿Sabe por qué? Porque estoy a media con la reparación de mi casa. Porque desde que crearon esta población, año 1996, que entregaron las primeras llaves, no han tenido las reparaciones. Estoy reparando mi piso y mi fachada. ¿Qué mejor que esos recursos disponerlos para mejorar la vivienda? Porque el chileno, esos chilenos de esa clase, compran su casa para toda la vida. Entonces han incorporado estos recursos para el mejoramiento y la calidad de vida en donde vive. Y esos recursos, ¿dónde van a parar? A la economía, porque usted la compran en la ferretería del barrio, o sea, dinamizan no la gran economía, la pequeña economía. Y por eso es que los resultados que salieron la semana pasada también del IMASEC disparados, no es por justamente las medidas del Banco Central o de la macroeconomía, es por el esfuerzo de los chilenos que con sus recursos han ido a inyectarle a la economía más platita y con ello entonces tenemos números exultantes que el presidente de la República se vanagloria. ¿Y dónde dejamos el argumento, por ejemplo, de su colega de Ñuble, Carlos Abel Jarpa, por ejemplo, que dice que también los retiros han ayudado al aumento de la inflación, a que suba el costo del dinero? A ver, dos cosas. Uno, el 10% aún no es ley. El Pero sí cuarto. fueron los otros 3 retiros. El cuarto. Lo segundo es que, por lo tanto, no se puede culpar al 10% del aumento del IPC. El IPC ha aumentado más bien por factores externos, exógenos, dirían los técnicos. ¿Cuáles son esos? El aumento de las importaciones de alimentos en términos, porque hay menos producción, no es culpa de Chile, se produce menos y se demanda más. Entonces usted tiene más caro la importación de alimentos. Segundo, el valor de los energéticos. El petróleo está más caro y usted necesita energía para poder movilizar, para poder hacer una serie de cosas al interior del país. Entonces usted está pagando más, está emitiendo más, por lo tanto, está emitiendo más dólares. ¿Ya? Entonces hay una serie de elementos que son externos y que no son de la economía interna que hacen que al interior del país rebote y aumente el IPC. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Y lo segundo que no se ve a veces es que cuáles son los verdaderos sueldos de los chilenos, de aquel de cotidiano, de aquel de a pie. Los mismos dueños de la AFP que nos han dicho, oiga, el 50%, es decir, 5 millones de chilenos aproximadamente, ganan menos de 400.000 pesos. Esa es la realidad. Entonces, esos chilenos que ganan menos de 400.000 pesos, ¿usted cree que la pasan bien con todos los problemas de la macroeconomía? Fue la decisión del Banco Central que encareció el valor del dinero. No fue el señor que vive en la población Patricio Elwey. No fue. Fue la decisión del Banco Central para proteger la gran economía. ¿Dónde está el problema de esto? Es que usted, al retirar fondos de las AFP, que ellos partieron administrando 200.000, hoy día están en 185.000 millones de dólares,
ellos administrarían menos plata, entonces tendrían menos ingresos, porque igual van a tener ingresos. Entonces la disputa entre la tecnocracia y la democracia es la que hoy día tenemos ahí, y créanme que yo estoy en la tecnocracia solo están habilitados para entregar opiniones, pero las decisiones son siempre políticas, y las decisiones políticas tienen que considerar siempre el bienestar de la población por sobre todas las cosas. Para finalizar esta parte y en honor al tiempo, ¿cómo tendría que ser el nuevo sistema de capitalización como está ahora, de reparto o mixto? Mira, lo que pasa es que aquí hay cosas que ya son ningún programa de los que yo he visto, ni ninguna opinión de los candidatos está traspasando, está diciendo cosas que va a ser único, salvo uno puede ser por ahí. Pero esto va a ser mixto. ¿A qué me refiero? Es que va a haber esta cuenta individual, va a estar, no la vamos a poder cerrar, no va a haber, por lo tanto, en ninguna cabeza un proyecto de estos famosos, nacionalización, no va a estar ahí, porque son platas de la ciudadanía. Porque ¿qué es lo que hemos instalado? Y además es cierto, la plata es de quienes somos, yo también estoy en el sistema de AFP, somos los contribuyentes a estas cuentas individuales. Y por otra parte, este otro sistema. Este sistema que va a ser un ente público administrado autónomamente, que va a ser el que va a permitir tener estas cuentas de carácter nacionales y tener solidaridad y reparto. Entonces usted va a tener dos sistemas que suman estos montos y llegaríamos a un 16% de ahorro previsional, y con eso usted va a tener mejores pensiones. Pero ese es un mundo. Y hay un tercer mundo, que es la otra discusión de la ley corta que el gobierno acaba de retirarle, porque no le gusta retirarle la urgencia, ya porque no le gustó los cambios de fondo que nosotros le hicimos, que ya van más de 2.200.000 chilenos que viven de la pensión básica solidaria y que además tienen el aporte al pilar solidario, porque las pensiones que tienen autofinanciadas desde la AFP no alcanzan al ingreso mínimo, o no, perdón, o no alcanzan a la pensión básica solidaria. Entonces usted tiene que tomar decisiones respecto de eso. Y ahí los cambios que hicimos fueron sustantivos, porque se trata de hacer seguridad social. Nosotros somos eso, una comisión de trabajo y seguridad social. Entonces no nos pidan un comportamiento distinto, tiene que haber coherencia entre lo que nosotros legislamos y lo que le falta al país. Le falta al país seguridad social. Nosotros siempre en la comisión de trabajo vamos a legislar con ese norte, que el país tenga seguridad social y que por lo tanto los chilenos, esos que no tienen previsión porque trabajaron el grueso en la economía informal, no se olvide usted que en Chile la estructura del trabajo establece, por alguna razón, ¿cierto?, que es materia de otro debate, un 30% de chilenos trabajando en el empleo informal. Cuando usted trabaja en la economía informal, no tiene seguridad social, no tiene contrato, no tiene previsión, no tiene salud, no tiene protección del empleo, nada. Y por lo tanto, ese 30% de chilenos, usted también tiene que resolverle los problemas de vida a través de sistemas de seguridad social que hay que crear. Muy cortita la respuesta, diputado, por favor. ¿Estos cambios alcanzan a salir en estos meses de gobierno o hay que esperar alguna modificación que haga en la Convención Constitucional? Miren, nosotros estamos por hacerlos ahora. Nosotros por eso legislamos, y la semana pasada fue una muestra clara que nuestra comisión trabajó denodadamente y con mucha dedicación a hacer una mejora en sustantiva en la ley corta de pensiones. Nosotros desde en la Cámara de Diputados, eso hace ya bastante tiempo que lo aprobamos, yo era el presidente de esa comisión en ese minuto, y yo espero que el gobierno, si efectivamente quiere terminar con una mejor cara frente a la ciudadanía, debiera allanarse a establecer el acuerdo necesario para sacar adelante la tarea que está en el Senado de crear un nuevo sistema de pensiones para el país. Diputado, para finalizar, le quiero consultar cuál es su compromiso con la región. ¿Cuál podría ser algún legado que dejaría en caso de ser elegido senador por los próximos 8 años? Mire, esta pregunta me la han hecho en dos lugares. En Arauco, el alcalde de Leu, Cristian Peña, me dijo: oye, nos dejaron solos los senadores. En Los Ángeles, la misma cosa. ¿Usted se va a ir de la región? No. Primero, yo no me voy de la región. Yo soy de Talcahuano, es cierto, no tengo por qué ocultarlo. Nací, me crié allí, quiero la ciudad de Talcahuano, me identifico plenamente con su historia. Por tanto, no me moveré de ese lugar. Lo segundo, seré contribuyente a la gestión del gobernador Rodrigo Díaz para ayudarlo a la captación de recursos, porque son necesarios para la región del Biobío. Tercero, necesitamos claramente establecer, a mí me gustaría, un puente entre todo lo que es el capital humano que tenemos, es decir, todas las universidades para el eje de la innovación tecnológica,
todas las investigaciones que están agregadas, por lo tanto, a las diferentes potencialidades que tiene la región, tengan certeza y por lo tanto tengan viabilidad para que la región despegue a partir de la innovación tecnológica, de la creación, por lo tanto, de empleo sustentable y sostenible y obviamente en respeto al medio ambiente. Me interesa de manera, pero extrema, que ese eje, que no está en ninguna ley, que no es parte de ninguna ley, pero sí de la gestión, de la articulación política que se tiene que dar entre la política y la intelectualidad para construir un círculo virtuoso que nos lleve al despegue cualitativo y cuantitativo de la región del Biobío, reitero, en beneficio del bienestar y el progreso de los diferentes territorios que la componen. ¿Algún proyecto pensado para la región? ¿Alguna obra? ¿Algo? Mira, si no se da por las buenas, habrá que hacerlo por la ley. En los recorridos que he estado en los diferentes sectores agrícolas hay problemas, uno con las energías, el agua potable rural y la iluminación informática. Por lo tanto, así como se hizo un plan de electrificación rural, debemos hacer un plan de informatización rural. Es decir, a todas partes tiene que llegar el progreso y el beneficio. Y si es que hubiera que hacer un proyecto de ley para mejorar eso en beneficio de todas las comunidades rurales, lo voy a hacer. Un segundo tema tiene que ver con las eléctricas. Se hizo este plan de electrificación rural y por tanto con eso usted llegó a las diferentes comunas rurales. Y con ello entonces se usa para mover, es una cosa bien básica lo que le voy a contar, para movilizar la bombita que capta el agua, sobre todo en las horas puntas de los APR, agua potable rural, ese sistema que distribuye agua en Huinanco, por ejemplo, pero que a las 9 de la noche se cae el sistema y deja de funcionar la bomba y por tanto no hay agua. Y cuando funciona, como es hora punta, es muy caro. Entonces todas las eléctricas que han explotado lo que es el recurso natural agua para poder generar electricidad y ganar pero cantidades ingentes de recursos, se hace necesario que haya un trato distinto con la región de Biobío y sobre todo con los habitantes del mundo rural, para que el costo, para que el precio, para que la calidad del servicio permita entonces que ellos tengan la electrificación, no tengan incendios porque se sobrecalienta el sistema y al mismo tiempo tengan agua para poder vivir de mejor forma. Creo que este eje de responsabilidad social de empresa, aquí es donde se pone a prueba. No se pone a prueba pagando avisos en los diarios o en los medios de comunicación, lavando imágenes. Aquí se trata de que efectivamente el bienestar y el progreso llegue a todos los que están alejados de los centros urbanos, que son muchos, que son muchos. La ruralidad hoy día está dejada de lado y por lo tanto por eso es que estoy planteando estos temas que son bien básicos, pero que sé que son importantes. Lo segundo, en materia de salud, revisar todo lo que es la red de asistencia hospitalaria. Mira, en Arauco se necesita sí o sí un hospital de mediana complejidad, porque no podemos estar trayendo los enfermos a Concepción para que vengan a atenderse las especialidades. Creo que ahí también tenemos, y por eso planteaba adelante, y lo conecto con esto de esta relación con las universidades de Concepción, ya, para tener un plan de formación de especialistas y que después vayan a prestar los servicios a los lugares más apartados de Concepción, Arauco o lo mismo en Biobío, para que entonces haya equidad respecto de la distribución de los, y acceso a los derechos para que las personas progresen en igualdad de condiciones en la región del Biobío. Con este compromiso del candidato a senador por el nuevo pacto social Gastón Saavedra, finalizamos este capítulo de circunscripción número 10. Será hasta una nueva ocasión.